Bienvenidos a Mi Dios Azul, el canal donde la espiritualidad, el misterio y la verdad se encuentran. Hoy exploraremos uno de los pasajes más estremecedores de Caballo de Troya 1, Jerusalén, de J. J. Benítez, la parte 25. Un testimonio clínico, humano y sobrecogedor de las últimas horas de vida de Jesús de Nazaret, bajo una mirada que fusiona ciencia y fe como nunca antes se ha hecho. ¿Qué significa para ti esa luna llena que cubre el sol en pleno Gólgota? ¿Qué clase de inteligencia podía maniobrar un objeto de semejante tamaño con tanta precisión? ¿Fue simplemente un fenómeno físico o algo más profundo? ¿Qué sentiste al ver a María al pie de la cruz, sin lágrimas pero con un dolor que traspasa las páginas? Te invito a reflexionar con nosotros. Déjanos en los comentarios tu opinión, tus dudas o tus emociones. ¿Qué crees que realmente ocurrió aquel viernes 7 de abril del año 30? Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando juntos los secretos más conmovedores del alma humana y del universo espiritual. La voz de mi hermano se cortó. Rodeado como estaba por los 12 soldados y los 2 jefes, no pude pulsar la conexión y dirigirme a él. ¿Qué demonios pasaba en el módulo? Jasón, nunca nos creerán. El eco acaba de hacer una ruptura de casi 90 grados. Lo tengo en rumbo 190. Si sigue así pasará casi sobre tu vertical. Pero, ¿cómo ha podido? ¿Qué clase de cosa puede hacer un giro así? Jasón, entiendo que no puedes hablarme. Seguiré informando. Reduce, afirmativo, reduce su velocidad. Y también el nivel. A ver. En efecto. Roger. Pasa de 400 nudos a 275. Nivel 300 y sigue bajando. Te doy, PG-11, al módulo, 90 millas y mantenido en 190. Un instante. Acelera. Afirmativo, está acelerando. 400. 700. 900 nudos. No es posible. Se ha estabilizado en nivel 120, 4000 metros. Lo tendrás a la vista enseguida si mantiene esa velocidad. Entiendo que a las 2 de tu posición. Efectivamente, a los 5 minutos y 6 segundos, la voz de Eliseo irrumpió de nuevo en mi cabeza, pero esta vez sí lo tenía a la vista, al principio como un punto brillante. Después, conforme fue aproximándose, perdió luminosidad, convirtiéndose en una especie de luna llena de un color mate. Los soldados no tardaron en verlo, y el centurión, levantando la vista, quedó tan perplejo como yo. Jasón, ¿lo tienes? Yo lo veo casi a mis 12 y alto. Sigue a 12.000 pies. Se detiene. Afirmativo. Ha hecho estacionario. Las últimas palabras desde el módulo, cargadas de emoción, terminaron por contagiarme. Me restregué los ojos, pensando en una posible alucinación. Pero pronto caí en la cuenta que aquella hipotética explicación era ridícula. Longino, los infantes y yo podíamos sufrir algún tipo de trastorno, pero ¿y el radar? Aquella cosa, según Eliseo, se había estabilizado a unos 4000 metros sobre la vertical de Jerusalén. Y así permaneció por espacio de 2 o 3 minutos. A juzgar por la altura a la que se encontraba y por su tamaño aparente, superior al de 10 lunas, sus dimensiones eran enormes. Mientras observaba boquiabierto aquel fenómeno, pasaron por mi mente algunas posibles explicaciones que, por supuesto, no terminaron de satisfacerme. Era el segundo objeto volante que veía en las últimas 14 horas. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba aquello? Y, sobre todo, ¿quién o quiénes lo tripulaban? Pero mis elucubraciones se vieron definitivamente pulverizadas cuando mi hermano, después de verificar hasta 3 veces el diámetro de aquel artefacto, me anunció sus dimensiones: 1757, 9096 metros. Casi 1 kilómetro y 800 metros.
es decir, una superficie ligeramente superior a la de toda la ciudad santa. La presencia de aquel monstruoso disco, totalmente silencioso y flotando en el cielo como una frágil pluma, hizo pasar a la escolta y a los hebreos de la estupefacción al miedo. En un movimiento reflejo, el centurión y algunos de sus hombres desenfundaron las espadas, replegándose hacia la base de las cruces. Pero ninguno acertó a expresarse. Un pánico irracional se había enroscado en sus corazones y lo mismo ocurría entre el medio centenar de curiosos que permanecía junto al Gólgota. Las miradas de todos estaban fijas en aquella luna misteriosa. A las 14:08, según los cronómetros del módulo, el objeto osciló ligeramente, como si temblase, y, despacio, en un ascenso que me atrevería a calificar de majestuoso, se dirigió hacia el Sol. Al alcanzar el nivel 180, 18.000 pies, volvió a hacer estacionario. Un alarido colectivo se escapó de las gargantas de los judíos cuando vieron cómo aquel artefacto empezaba a interponerse entre el disco solar y la Tierra. Y lo hizo de este a oeste, siempre considerada la observación desde el Calvario y sus inmediaciones. En segundos, con una precisión que me secó la garganta, el formidable objeto tapó el ardiente círculo, dando lugar a un progresivo oscurecimiento de Jerusalén y de un dilatado radio en el que, naturalmente, me encontraba. Esta interposición con el Sol, milimétrica y magistralmente desarrollada por quienes gobernaban aquel inmenso aparato, se produjo con cierta lentitud, pero sin titubeos. Hoy, al recordarlo, tengo la sensación de que los responsables de dicha operación quisieron que el eclipse pudiera ser observado paso a paso. En menos de 120 segundos, el astro rey desapareció y, con él, la claridad. Mejor dicho, un 80% de la fuente luminosa. Obviamente, aunque la gran masa metálica, confirmada por el radar, proyectó al instante un gigantesco cono de sombra sobre la ciudad santa y sus alrededores, las radiaciones solares siguieron presentes, formando una corona o aura luminosa que abarcaba toda la curvatura del enigmático objeto. Las tinieblas, en efecto, se hicieron sobre Jerusalén, aunque no con el carácter absoluto de una noche cerrada, por ejemplo. La claridad existente alrededor del disco era suficiente como para que pudiéramos distinguir el entorno con un índice de luminosidad muy similar al que suele seguir a una puesta de sol. Y así se mantuvo hasta que llegó el momento fatídico. No creo necesario extenderme en profundidad sobre esa ilógica explicación científica que trata de resolver este fenómeno de las tinieblas con ayuda de un eclipse total de sol. Basta recordar que en aquellas fechas se registraba precisamente el plenilunio y, en consecuencia, tal eclipse de sol era imposible. La luna, a las 14 horas del 7 de abril del año 30 se hallaba aún oculta por debajo del horizonte oriental. Los astrónomos saben, además, que un eclipse de esta naturaleza siempre se inicia por la cara oeste del disco solar. Aquí, en cambio, ocurrió al revés. El oscurecimiento del Sol se inició por el este. Eliseo, una vez consumado el ocultamiento solar, verificó los parámetros de a bordo, confirmando que aquella especie de superfortaleza volante había quedado anclada a 18.000 pies de altura, manteniendo una velocidad de desplazamiento de 1.431,055 km por hora. En los 45 minutos que duró el fenómeno de las tinieblas, aquel objeto cubrió un total de 1.073,2912 kilómetros siempre a una altitud de 6.000 metros. El diámetro solar aparente correspondía a un arco cuyo valor aproximado era de 33 minutos y 10 segundos. Al consumarse el eclipse, que, insisto, solo pudo tener una proyección puramente local, muchos de los judíos, espantados, cayeron rostro en tierra, golpeándose el pecho con ambas manos y profiriendo alaridos de terror. Los saduceos, desconcertados, no sabían cómo reaccionar. Al fin, la mayoría de los hebreos escapó hacia la puerta de Efraín, mientras los dirigentes judíos,
no demasiado convencidos, intentaban retenerles, gritando que todo aquello solo podía obedecer a algún encantamiento del crucificado o a un fenómeno celeste. Fue inútil. La turbación de los incultos y supersticiosos enemigos de Jesús era tal que ni siquiera escucharon los razonamientos de los sacerdotes. Y allí permaneció el desamparado puñado de jueces, mucho más pendiente de lo que ocurría en los cielos que en el patíbulo. Supongo que, si siguieron al pie del Gólgota no fue porque les sobrara valentía, sino por obediencia a Caifás y al resto del consejo. El oficial romano tuvo que hacer un supremo esfuerzo para calmar su nerviosismo y el de sus hombres. Si los hebreos eran temerosos de este tipo de manifestaciones, los romanos aún lo eran mucho más. A fuerza de imperiosos gritos, Longino logró finalmente que sus soldados ocuparan los puestos de vigilancia asignados por el Optio antes de la tormenta de arena. A juzgar por el vocerío que se levantaba más allá de la muralla, la confusión y el miedo entre los peregrinos y habitantes de Jerusalén tenían que ser extremos. Mientras aquella área permaneció en la penumbra, muchos curiosos llegaron a asomarse bajo el arco del portalón de Efraín, intrigados y, supongo, ansiosos por saber si todo aquello tenía alguna vinculación con el prodigioso maestro de Galilea. Pero ninguno tuvo valor para aproximarse. Mejor dicho, hubo un grupo que sí lo hizo. A los pocos minutos de iniciarse las tinieblas, por el camino que partía de Jerusalén se destacó una veintena de personas. Con paso ligero y decidido fue acercándose al filo de la gran roca. A causa de las sombras no pude distinguir al apóstol Juan hasta que se detuvo a escasos metros de donde me encontraba. Al fin había vuelto. Le acompañaba otro hombre y unas 18 mujeres, todas ellas semiocultas por los ropones. Pero no supe reconocer a ninguno de los amigos del Zebedeo. Era sumamente extraño. En realidad, todo lo era desde la aproximación de aquel objeto que seguía fijo e imperturbable sobre nuestras cabezas. Precisamente a raíz de su aparición en el espacio, aunque no me percaté de ello hasta la llegada de Juan y su grupo, el viento había cesado. Y con él, todos los sonidos propios y naturales del campo. Al menos, los que habitualmente venía percibiendo. Incluso, los fugaces trinos de las golondrinas y demás aves y el zumbido de los insectos y de aquellas nubes de moscas verdes y gruesas como monedas de 1 centavo que, antes del paso del Abó, habían empezado a posarse a decenas sobre la sangre de los crucificados. Cuando estaba a punto de descender por el canal, a fin de reunirme con Juan, un súbito gemido del Galileo me detuvo. El maestro parecía haber recobrado la conciencia. El centurión y yo caminamos unos pasos y, efectivamente, comprobamos cómo el crucificado se esforzaba nuevamente en sostener un acelerado ritmo respiratorio. La forzada caída del diafragma había hinchado su vientre y el tórax aparecía rígido como el madero del que colgaba. A pesar del polvo y la tierra que le cubrían, casi como un fatídico adelanto de su sepultura, los signos de la cianosis eran cada vez más palpables. Las escasas uñas de los pies que no se hallaban bañadas por la sangre habían empezado a tornarse de una típica coloración azulada. Otro tanto ocurría con las puntas de sus dedos. La tetanización de los miembros inferiores era ya galopante. Los músculos de los muslos y piernas seguían registrando espasmos, aunque cada vez más espaciados. Los dedos gruesos de ambos pies habían entrado ya en aducción, desviándose hacia el plano central del cuerpo del Nazareno. De pronto, una mano se posó sobre mi hombro izquierdo. Era Juan. Con su coraje habitual había ascendido hasta lo alto del Calvario. Venía solo. La verdad es que ni siquiera se entretuvo en contemplar a su maestro. Sus ojos se hallaban hundidos y el rostro marcado por las largas horas de insomnio y sufrimiento. Parecía un viejo. Con voz temblorosa se dirigió a Longino, suplicándole que, aunque solo fuera un instante, permitiera a la Madre de Jesús de Nazaret aproximarse a la cruz y dar el último adiós a su hijo primogénito.
Juan acompañó su petición dirigiendo su brazo derecho hacia el reducido número de mujeres que esperaba a escasa distancia de los saduceos. A pesar de cuánto llevaba vivido y sufrido en aquella misión, al oír al Zebedeo mis rodillas temblaron. María estaba allí. Longino no tuvo valor para negarse. Y autorizó al discípulo a que acompañara a la madre del maestro hasta lo alto del patíbulo, con la condición de que el resto permaneciera donde estaba y de que la permanencia al pie de la cruz fuera lo más breve posible. Juan agradeció el humanitario gesto del centurión y se apresuró a volver junto al grupo. Intercambió unas palabras con las mujeres y, seguidamente, una de las hebreas comenzó a subir por entre las rocas, asistida por Juan y el otro hombre. Conforme se aproximaban, mi pulso se aceleró. Y a los pocos segundos tuve ante mí a la madre terrenal del Galileo. Los soldados, algo más tranquilos, habían descendido por el segundo peñasco, entregándose a la búsqueda de leña seca con la que poder encender una fogata. Ellos, lógicamente, no podían prever la duración de la oscuridad y Arsenius, prudentemente, ordenó a los infantes que se hicieran con una buena provisión de combustible. Faltaban 4 horas para el ocaso y la custodia de los condenados podía ser larga. En el instante en que María llegaba al pie de la cruz central, 2 de los soldados depositaron sobre la roca sendos haces de ramas de la llamada retama, de escobas, muy ligera y de excelente calidad para sus propósitos. Apoyándose en los antebrazos de Juan y del segundo hombre, que resultó llamarse Jude o Judas y que, según pude averiguar al día siguiente, era hermano carnal de Jesús, aquella hebrea de rostro extremadamente pálido se detuvo a 1 metro del árbol en el que se hallaba clavado su hijo. No era muy alta. Su cabeza, levantada hacia el maestro, había quedado poco más o menos a la altura de las rodillas del Nazareno. Posiblemente mediría entre 1,60 y 1,65 metros. Contaba alrededor de 50 años, aunque su figura frágil, algo encorvada y las arrugas que nacían de sus hermosos ojos almendrados la hacían más venerable. A pesar de la oscuridad me llamó la atención su frente alta y despejada, rematando un rostro ovalado en el que apenas despuntaba una nariz pequeña y recta. Cubría su cabeza con un manto marrón claro que no me permitió ver sus cabellos. Sin embargo, a juzgar por el color de sus cejas, finas y ligeramente arqueadas, debían ser de un negro azabache. La túnica, de una tonalidad similar a la del manto, aunque algo más apagada, rozaba casi la superficie del Gólgota. Nadie dijo nada. Juan rompió a llorar, aferrándose al brazo de la señora. Longino, conmovido, se retiró. Sin embargo, ante mi sorpresa, María no derramó una sola lágrima. Solo el temblor de sus largas y encallecidas manos, bajo cuya piel serpenteaba una maraña de venas azules y pronunciadas, reflejaba su aflicción. Mis problemas se vieron aliviados cuando el oficial, en otro gesto que decía mucho en su favor, regresó hasta nosotros, portando una tea recién encendida. Cuando Longino aproximó la improvisada antorcha al cuerpo del maestro, con el fin de que su madre pudiera contemplarle mejor, el Galileo, alertado quizá por el resplandor rojizo del fuego, despegó la barbilla del pecho, descubriendo a su familia. La respiración volvió a agitarse y su ojo derecho se abrió al máximo. La mujer, al igual que Juan y el hermano de Jesús, no despegaron ya sus miradas del rostro del crucificado. La boca del Galileo se abrió ligeramente, intentando hablar, pero sus pulmones, disminuidos en su capacidad vital por las múltiples lesiones de los músculos respiratorios y por la angustiosa falta de apoyo, se hallaban ante una gravísima insuficiencia ventilatoria restrictiva. Pocos minutos más tarde, al ajustar los ultrasonidos a su tórax, Caballo de Troya recibiría información sobre esa delicada situación, certificando mis sospechas. La capacidad vital de Jesús se hallaba muy por debajo del 80% del valor teórico normal, estimado, como se sabe, en 5,50 litros. A pesar de ello,
el Nazareno, en un titánico esfuerzo, contrajo los músculos abdominales y, casi al unísono, la agotada musculatura de los antebrazos y hombros comenzó a palpitar, buscando la energía necesaria para elevar la parte superior del cuerpo esos imprescindibles y kilométricos 26,5 centímetros. Pero las reservas de Jesús estaban casi agotadas y su voluntad no fue suficiente. En esos dramáticos momentos sucedió algo casi insignificante, poco menos que imperceptible para los que se hallaban al pie de la cruz, pero que para mí, como médico, me heló el corazón. Jesús arqueó el diafragma por segunda vez y tensó de nuevo los músculos elevadores y extensores, haciéndolos vibrar. Al mismo tiempo, su muñeca izquierda giró apenas 1 centímetro sobre el eje del antebrazo. Aquel movimiento del carpo sobre el clavo colaboró decisivamente en la elevación de los hombros. La cabeza del rabí se clavó en el patibulum y su barba apuntó hacia el cielo, mientras el violento dolor provocado por el mínimo giro de la muñeca izquierda hacía latir con precipitación las paredes de la vena yugular externa, marcando las fosas supraclaviculares y los músculos del cuello como jamás he visto en ser humano. Al instante, de la semicegada herida de la muñeca izquierda surgieron 2 reguerillos de sangre, finísimos y divergentes, que corrieron hacia el codo. El maestro, ¿a qué precio?, había logrado su propósito. Al elevarse, la boca se abrió al máximo y una bocanada de aire fresco penetró en sus pulmones, al tiempo que el hundimiento del vientre dejaba al descubierto la cresta ilíaca de la cadera derecha. El cuerpo del crucificado volvió a caer y Jesús, bajando el rostro, esbozó una sonrisa extraña. Aquel rictus me alarmó. No se trataba en realidad de una sonrisa, sino de otro síntoma de la tetanización que le acosaba y que en medicina se conoce por sonrisa sardónica, labios apretados, con las comisuras hacia afuera y hacia abajo. María, al contemplar el desesperado esfuerzo de su hijo, bajó la cara y sus piernas flaquearon. Pero Juan y Judas la sostuvieron. Sus labios, apenas sombreados por la luz de la antorcha, empezaron a aletear y las profundas ojeras que corrían por encima de sus altos y afilados pómulos se confundieron con la amargura de unos ojos que, a pesar de todo, conservaban una singular belleza. Mujer. La renqueante voz del maestro hizo que María y todos los demás levantaran el rostro. Y el semblante de aquella hebrea se iluminó. Mujer, repitió Jesús, he aquí a tu hijo. Juan se secó las lágrimas con la palma de la mano derecha, mirando a su maestro sin acertar a comprender. Después, desviando el rostro hacia el apóstol, exclamó, casi sin fuerzas, Hijo mío, he aquí a tu madre. La menguada inhalación del crucificado estaba casi agotada. La respiración entró en déficit y, apurando sus últimas posibilidades, ordenó entre jadeos, deseo que abandonéis este lugar. Su abdomen había vuelto a deformarse y la cabeza, al igual que los músculos de los brazos y hombros, se desplomaron. Los hombres hicieron intención de dar media vuelta y retirarse, pero María, siempre en silencio, avanzó un paso hacia el crucificado. Se inclinó muy lentamente y besó la rodilla derecha de Jesús. Después, ocultando su rostro entre las manos, abandonó el peñasco, prácticamente sostenida por Juan y su hijo. Yo, entonces, percibí un intenso y fragante olor a sándalo. Fue un instante. Creo que, tanto el centurión como yo, quedamos impresionados por la entereza de aquella mujer. Una hebrea a la que tendría oportunidad de volver a ver y de cuya conversación obtendría una interesante información. La pequeña, casi insignificante, sombra de María, la madre del maestro, no tardó en difuminarse en la penumbra. Juan y Jude la acompañaron en su camino de regreso a Jerusalén. Pero el resto de las mujeres continuó a corta distancia, pendiente del agonizante crucificado. Allí estaban, entre otras seguidoras y creyentes, Ruth, también hermana carnal del Nazareno, Salomé, la madre de Juan, Miriam, esposa de Cleopas y hermana de la madre de Jesús, Rebeca y María, la de Magdala,
más conocida hoy por Magdalena. Hacia las 14:25, el optio autorizó al que hacía las veces de intendente a que repartiera la cena entre los hombres de la patrulla: cerdo salado, queso, pan y una ración de agua con vinagre conocida por el nombre de posca. Todos los soldados, a excepción de los que montaban guardia, se reunieron en torno a la hoguera, dando buena cuenta de las viandas. Durante aquellos breves momentos de distensión pregunté al oficial por qué la patrulla había apilado sendos montones de ramas en la base de cada una de las cruces. Longino, invitándome a degustar aquel vino fermentado, me explicó que consistía en una simple medida de gracia. En caso necesario, si así se ordenaba o si la agonía de los reos se prolongaba en demasía, deberían prender fuego a la leña. El humo remataba a los crucificados, asfixiándoles en cuestión de minutos. Algunos de los infantes, tratando de apaciguar el miedo que, sin duda, aún les atormentaba, empezaron a gastar bromas a cuenta de los prisioneros. Uno de ellos, más osado que el resto, se volvió hacia Jesús, brindando con su jarra de latón: «Salud y suerte al rey de los judíos». La ocurrencia contagió al resto, que también levantó su posca hacia la cruz del Galileo. Jesús, interrumpiendo su jadeante respiración, exclamó: «Tengo sed». El optio consultó al centurión y éste le autorizó a que acercara al Galileo el tapón que cerraba la cántara con el agua vinagrada. Arsenius tomó el cierre y después de clavarlo en la punta de una de las azagallas de la escolta llegó al pie del madero, levantando la lanza de forma que el tapón, previamente empapado en la posca, tocara los polvorientos labios del maestro. Naturalmente, no desperdicié aquella ocasión. Jesús abrió la boca, mordiendo ansiosamente el corcho. El líquido limpió la tierra, pero, al penetrar en las grietas, el ácido hirió nuevamente la carne del Nazareno, que retiró enseguida la cabeza. Arsenius bajó el pilum y, al observar que el prisionero no hacía intención de repetir el humedecimiento de su boca, se retiró. Los labios del rabí acusaban con sus temblores un incremento de la crisis febril. Tomé entonces una antorcha y, al aproximarla al rostro de Jesús, descubrí cómo la tetanización había empezado a reducir el brillo del esmalte dentario, aumentando en cambio la opacificación del cristalino. Su ojo izquierdo seguía cerrado por los hematomas. La insuficiencia paratiroidea, provocada por la tetanización, debía ser ya alarmante, con un acusado descenso de la concentración de calcio en sangre. No había tiempo que perder. Me alejé unos pasos, hasta llegar al filo sur del promontorio y, de espaldas a los soldados, ajusté las crótalos a mis ojos. Segundos antes, cuando extraía las lentes de contacto de la bolsa de hule, vi cómo Juan y su compañero regresaban de la ciudad, uniéndose a las mujeres. Advertí a Eliseo del inminente chequeo, anunciándole que, si no me equivocaba, Jesús de Nazaret estaba entrando en pleno proceso preagónico y que, a fin de sincronizar la exploración médica con el tiempo real, ajustara los cronómetros del módulo con la activación del circuito ultrasónico, recordándome la hora cada 5 minutos. Retrocedí de nuevo, plantándome a 3 metros de la cruz central y activé las ondas ultrasónicas. Eran las 14:30 horas. Mi primera preocupación fue averiguar la pérdida general de sangre. Las constantes hemorragias, en especial después del enclavamiento, me hacían sospechar un grave descenso de la volemia. Las ondas de 3,5 MHz buscaron las principales arterias y el efecto Doppler en las cavas y aorta confirmaron mis temores. En aquellos momentos, el volumen total de sangre fue estimado en un 47%. Jesús, por tanto, a las 14:30 horas había experimentado una pérdida de 2,82 litros. Estos datos, y otros más complejos que no he incluido en mi diario, fueron obtenidos, como ya apunté en su momento, después de la culminación de aquella primera parte del gran viaje. El Nazareno, por tanto, había perdido casi la mitad de su volemia. Si seguía desangrándose y sin posibilidad de reponer, al menos, parte del plasma perdido, hecho francamente difícil,
la anemia terminaría por provocar un desfallecimiento del que no podría recuperarse. En aquellos momentos, suponiendo que esto hubiera sido posible, el cuerpo del maestro debería haber sido colocado en posición horizontal. 14.35 horas. El inmediato rastreo del vaso solo vino a ratificar el prácticamente mermado circuito generador de glóbulos rojos o eritrocitos. Al descender estos a la alarmante cifra de 2.700.000 por milímetro cúbico de sangre, el vaso había ido liberando sus reservas, pero pronto quedó agotado. En cuanto a la aceleración de la eritropoyesis en la médula ósea y la estimulación de la síntesis proteica, hacía tiempo que habían quedado bajo mínimos. Estas pérdidas en el torrente sanguíneo y la no ingestión de líquidos compensadores desde que fuera izado sobre el madero vertical estaban originando una sed aplastante, quizá uno de los peores sufrimientos, y, consecuentemente, un desmesurado y casi sostenido gasto cardíaco. La rudimentaria ventilación pulmonar, cada vez más degradada, había hecho saltar todas las alarmas y el corazón, en un esfuerzo supremo, luchaba por bombear sangre a las musculaturas de hombros, brazos e intercostales. Estos últimos, sobre todo, se habían hecho cargo prácticamente del 90 y, a veces, del 100% de la responsabilidad respiratoria. El músculo cardíaco, en definitiva, que en una persona normal trabaja a razón de 60 a 70 pulsaciones por minuto, golpeaba la caja torácica de Jesús a un promedio de 120 a 130 latidos, agobiado ante la dramática solicitud de oxígeno y de fuerza por parte de las áreas nobles del organismo, cerebro, riñones y, en estas circunstancias, de la musculatura que peleaba por la entrada de aire en los pulmones. El instinto de supervivencia estaba imprimiendo al corazón un gasto que Caballo de Troya estimó entre 30 y 40 litros por minuto. Sin embargo, conforme iba corriendo el tiempo, las formidables palpitaciones del Nazareno fueron oscilando, con sensibles descensos, consecuencia de la menor actividad del bulbo raquídeo, que empezaba también a flaquear, enviando muchos menos impulsos nerviosos al corazón. Esto, en suma, provocaría un círculo vicioso de carácter irreversible. 14.40 horas. El maestro, con las costillas tensas como ballestas y las arterias pulsando sin descanso, despegó la barbilla del tórax. Su ojo derecho empezaba a apuntar un ligero estrabismo o desviación divergente. Frunció las cejas y con un gemido suplicante exclamó: «Tengo sed». Longino repitió la maniobra, pero, en esta ocasión, los labios apenas rozaron el cierre esponjoso de la cántara. El centurión hizo oscilar la antorcha a la altura de la cara del Galileo, con lentos movimientos de derecha a izquierda. Pero la pupila, muy dilatada, no llegó a moverse. Jesús había empezado a perder visión. La mirada vidriosa me hizo pensar en la posible formación de un edema papilar o hinchazón del nervio óptico en el fondo de aquel ojo, seguramente como consecuencia de la hipertensión intracraneal o por el menor flujo sanguíneo en aquella región de la cabeza. El oficial examinó detenidamente el rostro del rabí. La nariz, a pesar del hematoma y la posible desviación o fractura de los huesos propios, había empezado a adquirir un sombreado afilado, signo inequívoco de la fase premortal. También las cuencas orbitales se hallaban más acusadas, registrándose un hundimiento de la bolsa adiposa del pómulo derecho. El izquierdo se hallaba tan tumefacto y ensangrentado que resultaba imposible distinguir señal alguna. «Este», comentó Longino, «está listo». Y retornó junto a sus hombres, moviendo la cabeza con un cierto desaliento. Me situé en cuclillas y dirigí el finísimo láser rojizo por debajo del último segmento del esternón o apéndice sifoides, procurando evitar así el choque de los ultrasonidos con las costillas falsas y flotantes. Al encontrar la masa esponjosa y elástica de los pulmones, la catástrofe respiratoria apareció en todo su dramatismo. El pulmón izquierdo se hallaba casi colapsado a causa de un derrame pleural. Los latigazos y sucesivos golpes y patadas en los costados, y concretamente en el izquierdo, habían originado,
sin duda, la acumulación de líquido en la parte inferior del saco pleural que envuelve al pulmón. Al medir los más importantes parámetros de la respiración de Jesús de Nazaret, la computadora encargada de las evaluaciones y registros, una DataSphere, sistema online EDV70, estimó que, en aquellos momentos, 14.40 horas, tal y como suponía, la capacidad vital del Galileo se hallaba en fase crítica, con un déficit superior al 70%. Esta disminución generalizada de las funciones respiratorias había ocasionado igualmente un descenso en el volumen residual de aire, estimado en condiciones normales en 1,67 litros. En definitiva, las mermas en la capacidad vital, volumen residual y TLC, o capacidad pulmonar total habían provocado en Jesús la formación del llamado pulmón pequeño. Por descontado, el incremento de la frecuencia respiratoria, por encima, incluso, de las 40 respiraciones por minuto, solo permitía una pobre aireación de los llamados espacios muertos, boca, tráquea, etc., resultando muy poco efectiva a la hora de transportar oxígeno a los alvéolos pulmonares. Y, consecuentemente, la hipoventilación que se derivaba de la existencia del pulmón pequeño arrastró de inmediato el incremento del CO2 o anhídrido carbónico, que contribuyó a un progresivo envenenamiento e intoxicación del rabí. Esta alta dosificación de CO2 no tardaría en deprimir el sistema nervioso central. Caballo de Troya estimó que el aumento de anhídrido carbónico había alcanzado valores superiores a los 50 a 60 mmg de presión a los 30 minutos de haber sido colgado en la cruz. El aumento del PaCO2 o presión arterial del anhídrido carbónico tuvo, sin embargo, una repercusión que podríamos calificar como relativamente beneficiosa para el nazareno. Al multiplicarse la presencia de este tóxico, el organismo de Jesús entró en una fase de adormecimiento que, sin duda, hizo más llevadero el tormento. 14.45 horas. La baja saturación de oxígeno en hemoglobina estimuló una vez más el instinto de supervivencia del maestro. E izándose de nuevo sobre los clavos de las muñecas aspiró la que sería su penúltima bocanada de aire. A partir de esos instantes, preso de una taquicardia mucho más agresiva, el Galileo, consciente de sus escasos minutos de vida, comenzó a recitar lo que me parecieron pasajes de las Sagradas Escrituras. El centurión y varios infantes se aproximaron, intrigados. Pero su lenguaje era casi ininteligible. Las fuerzas se le escapaban y solo de vez en cuando sus palabras llegaban con un mínimo de nitidez a mis oídos. Al retener alguna de aquellas frases caí en la cuenta de que el maestro no trataba de decirnos nada. Simplemente estaba rezando. Así pude escuchar, por ejemplo, sé que el Señor salvará su unción. O, tu mano descubrirá a todos mis enemigos, y, sobre todo, la impresionante y polémica, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al retornar al módulo consulté el libro de los Salmos y, efectivamente, comprobé cómo el maestro había estado recitando algunos de los pasajes de este texto sagrado. Entre los que yo acerté a identificar se hallaban párrafos de los Salmos 20, 21 y 22. Este último, Salmo 22,2, dice exactamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos están de la salvación mis rugidos. No pude por menos que sonreír. Los teólogos, exégetas y moralistas de todas las iglesias han escrito durante siglos ríos de tinta tratando de interpretar y acomodar estas últimas palabras de Jesús. Para algunos, sobre todo para los padres latinos, este supuesto lamento del Nazareno era solo una expresión metafórica. Jesús, dicen, habla en nombre de la humanidad pecadora y en su persona, los pecadores son abandonados de Dios. Así pensaban, por ejemplo, Orígenes, Atanasio, Gregorio Nacianceno, Cirilo de Alejandría y Agustín, entre otros. Una segunda hipótesis, defendida por Eusebio y Epifanio, llegó a proponer lo siguiente:
La naturaleza de Jesús habla a su naturaleza divina, quejándose al verbo de que vaya a abandonar a la naturaleza humana en el sepulcro por algún tiempo. Por último, una tercera teoría apunta hacia el hecho de que el Galileo llegó a sentirse verdaderamente abandonado por el Padre. Así dicen, al menos, hombres tan prestigiosos como Tertuliano, Teodoreto, Ambrosio, Jerónimo, Santo Tomás y numerosos teólogos. En mi opinión, el Maestro, angustiado por la sombra de la muerte, se refugió en algo que resulta común a muchos humanos cuando se ven en un trance semejante, la oración. 14.50 horas. El fulminante ascenso de la acidosis fue otro anuncio del inminente final del Nazareno. Al revisar el torrente sanguíneo observamos un alarmante descenso del pH. De 7,207,30 en el momento de la crucifixión había bajado a 7,15. El riñón aún seguía fabricando angiotensina, luchando por subir la tensión, pero todo era poco menos que inútil. En realidad, aquellas últimas respiraciones de Jesús de Nazaret, cada vez más breves y aceleradas, estaban sostenidas ya por la hipoxia o baja carga de oxígeno en la hemoglobina de la sangre. Pero este último y sabio estímulo de la naturaleza humana tenía los minutos contados. La cianosis dominaba ya todas las mucosas y partes, acras, puntas de los dedos de las manos y de los pies, lengua, labios e, incluso, algunas áreas de la piel. De pronto, el ritmo galopante del corazón se encrespó aún más, pulsando a razón de 169 latidos por minuto. El Galileo, con los dedos agarrotados, había iniciado la que sería su última elevación muscular. La muñeca izquierda giró por segunda vez, pero, en esta oportunidad, el golpe de sangre fue mucho más viscoso y amoratado. A pesar de ello, los regueros escaparon por el antebrazo, goteando hasta la roca del Calvario cuando toparon con el codo. El cuello se hinchó y los músculos intercostales experimentaron nuevos espasmos, mientras el rostro ganaba altura, milímetro a milímetro. Con el ojo y la boca muy abiertos, el Maestro parecía querer atrapar la vida, que ya se le iba. La caja torácica, a punto de estallar, inhaló el aire suficiente para que Jesús de Nazaret, con una potencia que hizo volver la cabeza a los mercenarios, exclamase: «He terminado, Padre, pongo en tus manos mi espíritu». Al instante, su cuerpo se desplomó, haciendo crujir las articulaciones. La voz de Eliseo anunció las 14:55 horas. Al oír la frase del reo, el oficial se precipitó hacia el pie de la estipe. Y antes de que me olvide de ello, deseo precisar que, tal y como señala Juan en su Evangelio, único testigo de entre los 4 escritores sagrados, no hubo grito en el sentido literal de la palabra. Su voz se propagó estentórea, eso sí, y quizá por ello, con el paso de los años, las mujeres y el propio centurión pudieron confundir esta postrera manifestación del Maestro con un grito. Tal y como escribe Juan, el evangelista, Jesús no profirió semejante grito. Dicho esto, prosigamos. Longino acercó de nuevo la tea al rostro del Nazareno. Tenía el ojo abierto y la pupila dilatada. En la revisión de las filmaciones se pudo precisar cómo minutos antes de esta última pérdida de conciencia, la córnea del ojo se había vuelto opaca. Fue una lástima que el ojo derecho se hallara cerrado. Muy probablemente, los analistas de caballo de Troya habrían detectado el llamado signo del Archer. Externamente había cesado toda evidencia respiratoria. El Maestro, con la barbilla hundida sobre el esternón, permanecía con la boca entreabierta. Me apresuré a dirigir los ultrasonidos sobre la región cardíaca. Caballo de Troya estimó que a partir de las 14:54 horas, cuando el tableteo del corazón llevaba unos 3 minutos, aproximadamente, con una frecuencia vertiginosa, que alcanzó su pico máximo en las ya mencionadas 169 pulsaciones minuto, el pulso bajó en picado. El nódulo senoauricular, que late normalmente a razón de 72 veces por minuto, se colocó muy por debajo de los 60 impulsos y, en cuestión de segundos, todo el miocardio entró en una fibrilación ventricular. A los 30 segundos de arritmia, el Maestro cayó fulminado,
aunque la parada cardíaca final no se produjo hasta 2 minutos y medio después. Según estas apreciaciones, el fallecimiento de Jesús de Nazaret pudo ocurrir a las 14:57 horas y 30 segundos aproximadamente del viernes 7 de abril del año 30. A pesar del gasto cardíaco, el riego sanguíneo que llegaba al cerebro fue insuficiente, provocando, entre otros efectos, el referido desmayo o pérdida de conciencia del que no habría retorno. Ha muerto. El centurión pronunció aquellas palabras con una cierta piedad. Como si la desaparición de aquel ajusticiado hubiera representado algo para él. En realidad, como he dicho, la muerte clínica del Nazareno no se produciría hasta pocos segundos más tarde. Pero esto no podía saberlo Longino. El maestro no tardaría en entrar en la muerte biológica. Suspendido por los clavos de las muñecas, su vientre aparecía muy hinchado. El tórax había quedado hundido y los músculos pectorales, que no habían cesado de oscilar y convulsionarse, yacían rígidos, desmayados. Entre las ramas y púas del casco se apreciaba ya, cada vez más marcado, un círculo violado alrededor de la deformada nariz. Las sienes, semiocultas por los cabellos, se hallaban hundidas y la oreja derecha, algo visible, se había retraído. La piel situada inmediatamente por encima de la barba se arrugó y el globo ocular se fue oscureciendo, como si lo cubriera una especie de tela viscosa. Por las heridas de los clavos, especialmente en la del pie derecho, seguía manando sangre, aunque la coloración era ya mucho más rosada. La bolemia en el instante del fallecimiento había rebasado la barrera del 50%. Es decir, el Galileo había derramado más de la mitad de su volumen sanguíneo. Justo en aquellos momentos se registró la relajación de los esfínteres, que añadieron al ya tétrico aspecto de Jesús el fétido olor de unos excrementos casi líquidos y amarillentos que se deslizaron por las caras interiores de las piernas. Dudé a la hora de utilizar el circuito teletermográfico. Sin embargo, a pesar de mi aturdimiento, cumplí lo establecido por el proyecto. De aquel último y rápido examen pudo deducirse, por ejemplo, que la acumulación de sangre en las extremidades inferiores, a pesar de la ruptura de una de las arterias del pie derecho, había sido considerable. A los pocos segundos de la muerte, la temperatura de dichas extremidades inferiores como consecuencia de la sobrecarga sanguínea era de 1 grado centígrado por encima de lo normal. Al chequear los tejidos superficiales se comprobó también que el agudo y decisivo proceso de tetanización había inutilizado las piernas y muslos del Nazareno a los 12 minutos de su elevación y enclavamiento en el árbol. Esto confirmaba mis impresiones sobre los titánicos esfuerzos que tuvo que desarrollar el rabí de Galilea cada vez que luchaba por una bocanada de aire. Al fallar los hipotéticos puntos de apoyo de los clavos de los pies, como dije, fue la musculatura superior, hombros, antebrazos y músculos intercostales los que corrieron con el gasto energético. Pero estas fibras se verían bloqueadas también por la tetanización pocos minutos después. A los 18, los deltoides, bastos externos de los brazos y supinadores, palmares mayores, cubitales y ancóneos de los antebrazos. A los 20 minutos, aproximadamente, quedaron diezmados los grandes pectorales y la potente red muscular de la zona superior de la espalda, los trapecios. Esta casi congelación de la formidable musculatura del Galileo precipitó su muerte, bajo el signo principal y horrible de la asfixia. Entre la pléyade de déficits circulatorios, ventilatorios, renales y del sistema nervioso central que confluyeron y le empujaron hacia el fin, Caballo de Troya consideró siempre que la raíz y causa básica del óbito, si es que a esta muerte se le puede dar el calificativo de natural, del maestro fue la asfixia. Hacia las 14:55 horas, el cerebro de Jesús ingresó en el coma, de Passé, con las trágicas consecuencias que ello significa. Las áreas de las perforaciones de las muñecas y pies arrojaron un color azul intenso, señal evidente del importante proceso inflamatorio que habían padecido y, consecuentemente, de una mayor temperatura.
Para cuando situé el láser en el ojo de Jesús, la dilatación de la pupila ofreció únicamente una mancha oscura, signo claro de una pérdida de visión. La temperatura de las estrechas zonas periféricas de la córnea, sin embargo, aún conservaban calor y fue posible registrar unos breves anillos azules. El cristalino, en definitiva, aparecía opacificado y el iris asimétrico. En realidad, poco más se podía hacer. El general Curtis luchó para que los técnicos perfeccionasen el sistema de resonancia magnética nuclear, que nos hubiera permitido rastrear los movimientos atómicos de algunas zonas claves del cerebro del Nazareno, pero los trabajos no llegaron a tiempo. Tristemente, aquel hombre, a quien yo había empezado a admirar y querer, había muerto. A pesar de todo mi entrenamiento, al despojarme de las crótalos, me dejé caer sobre la dura superficie del Gólgota. La melancolía me invadió y sentí como parte de mí mismo se iba con aquel ser. Una melancolía sin horizontes que, lo sé, no se desprenderá de mi angustiado corazón hasta que la muerte cierre definitivamente mi pobre existencia. Mientras, como aquel día junto a las cruces, sigo llorando. Ni Eliseo ni nadie del proyecto lo supo jamás. A partir de aquel fatídico momento de la muerte de Jesús, algo se hundió en lo más profundo de mi ser. Mis últimas horas en Palestina no tuvieron casi sentido. Cumplí con lo programado por Caballo de Troya, pero casi como un autómata. Y lo peor es que jamás pude rehacerme. A las 14 horas, 57 minutos y 30 segundos, justamente cuando el corazón del Nazareno se detuvo para siempre, ocurrió lo inesperado. Con una sincronización que aún me aterra, y que solo puede tener una explicación, aquella luna gigantesca comenzó a moverse. Y con la misma lentitud con que había cubierto el sol, así fue desplazándose hacia el este, devolviéndonos la transparente luminosidad de aquel viernes. Mi compañero en el módulo se apresuró a confirmar lo que yo estaba viendo. Poco a poco, sin prisas, como dejándose ver, el objeto se dirigió hacia levante, desapareciendo por detrás del monte de las aceitunas. Aquel singular amanecer fue acogido por los legionarios y por el escaso grupo de mujeres y saduceos que seguían junto al peñasco con vivas muestras de alegría y asombro. Otro tanto ocurrió en la ciudad. Sus habitantes estimaron esta liberación del sol como un signo de buen augurio. Fue entonces, mientras el gigantesco disco rompía su estacionario, alejándose, cuando el centurión, volviéndose hacia la cruz en la que colgaba el maestro, golpeó la coraza que protegía su tórax con el puño derecho y, sosteniendo esta actitud de saludo, sentenció: ciertamente era un hombre íntegro. Realmente ha debido ser el Hijo de Dios. Los soldados, inquietos, pidieron instrucciones al optio y al oficial. Pero ni Arsenius ni Longino supieron qué hacer. Sencillamente, como medida de seguridad, doblaron la guardia. Algo intuían aquellos hombres cuando actuaron así. Y no se equivocaban. Al desaparecer la penumbra, la luz del sol iluminó a los crucificados, desvelando todo el horror de aquellos cuerpos desangrados, grotescamente convulsionados y cubiertos de arena. Los celotas continuaban inconscientes y así siguieron, afortunadamente para ellos, hasta que llegaron aquellos 3 nuevos mercenarios romanos. La piel del Galileo, a pesar de la gruesa película de polvo que se había adherido a sus desgarros, cabellos, coágulos y manchas de sangre, pronto empezaría a resaltar con la típica tonalidad marmórea de los cadáveres. El olor de las heces hacía insoportable la estancia junto a la cruz y los infantes que no montaban guardia se retiraron hasta el filo del patíbulo. La situación se hizo algo más llevadera cuando, nada más, salir, el sol, el viento volvió a soplar desde el este, aunque mucho más debilitado que en las horas precedentes. Es ahora, con la perspectiva del tiempo, cuando me he hecho una pregunta que entonces no llegué a intuir siquiera. ¿Tuvo algo que ver la presencia de aquel formidable objeto con la extraña quietud que sobrevino al mismo tiempo que las tinieblas y con el posterior recrudecimiento del viento?
El científico no tiene respuesta, pero el hombre intuitivo que también llevo dentro me dice que sí. Noté una lógica alarma entre las mujeres y en Juan y en el hermano de Jesús. La absoluta inmovilidad de su maestro empezaba a extrañarles. Mi estado de ánimo era tan menguado que me volví de espaldas, no deseando tropezar con la mirada del Zebedeo. Entonces, hacia el oeste, percibí una extraña agitación entre las bandadas de pájaros que anidaban generalmente en los muros de la ciudad. A pesar del viento, habían remontado el vuelo, dispersándose en total desorden. Me encogí de hombros. Sin embargo, casi a la par, una confusa algarabía me hizo volver la cabeza hacia la muralla. Lo que vi me dejó perplejo. Por la puerta de Efraín había empezado a salir un tropel de perros, ladrando lastimeramente. Yo sabía que había canes en Jerusalén, pero nunca imaginé que fueran tantos. Parecían nerviosos, muy excitados y, sobre todo, atemorizados. Como si algo o alguien les hubiera puesto en fuga repentinamente. Pero, ¿quién? Longino y yo nos miramos sin comprender e igualmente alarmados. ¿Qué estaba ocurriendo en Jerusalén? Los chuchos cruzaron a la carrera por delante del peñasco en dirección a los campos del norte y noroeste. Algunos, jadeantes y husmeando el terreno sin cesar, treparon a lo alto del Gólgota, pero fueron rápidamente expulsados por los soldados. A los pocos segundos, una comunicación desde la cuna me estremecía, explicando en parte el anómalo comportamiento de aquellos animales. Los sensores de a bordo habían empezado a detectar una serie de gases, con alto contenido de azufre, así como un ligero incremento de la temperatura a nivel del suelo. Eliseo no estaba seguro, pero era posible que se avecinara un movimiento sísmico. Aquella hipótesis sí podía aclarar en parte la inquietud de las aves y perros. Los animales, y también el hombre, aunque en una proporción menor, tienen capacidad para inhalar los gases que frecuentemente preceden al estallido de un terremoto. Al registrarse las primeras perturbaciones en el interior de la Tierra, los gases son expulsados a través de las estrechas fisuras del suelo y los animales pueden inhalarlos. Estos segregan al instante en sus cerebros un volumen de serotoninas muy superior al normal y las citadas hormonas disparan los mecanismos de excitabilidad del individuo. En el caso de los perros, habían salido huyendo, retirándose de las peligrosas áreas de edificios de Jerusalén. Sin embargo, los dos sismógrafos, Teledine y Geotech, instalados por Caballo de Troya para medir y evaluar el terremoto a que hace alusión el evangelista Mateo en su texto sagrado, 27,51. Y del que yo, sinceramente, me había olvidado por completo, no registraban señal alguna. Ambos, especialmente diseñados por los especialistas del Centro Nacional de Terremotos y Meteorología de Tokio, y en los que colaboró decisivamente el profesor Nagamune, jefe de información de pronósticos de terremotos, fueron ubicados por los expertos en dos de los soportes o trenes de aterrizaje de la cuna. En el delicado proceso de miniaturización y adaptación a nuestra nave, uno de los aparatos fue convertido en sismógrafo horizontal y el segundo en vertical. Los pesados péndulos fueron sustituidos por sendos haces de luz láser, capaces de registrar las ondas de sismos profundos hasta 720 kilómetros y, naturalmente, las procedentes de movimientos intermedios o someros con una profundidad límite de 7 kilómetros bajo la superficie. En el horizontal, especialmente programado para los movimientos de vaivén o de rodillo del terreno, el espejo tradicional que sirve como registro fotográfico había sido eliminado. Los impulsos del láser quedaban codificados al instante sobre un papel especial, pudiendo ampliar las vibraciones por encima de las 100.000 veces. En cuanto al péndulo láser de conformación vertical, preparado para los movimientos de comprensión, se hallaba en contacto con un papel térmico y un registro tradicional de cinta magnética. Fue poco después, a las 15:01 horas, cuando sentimos aquella primera sacudida.
Recuerdo un pequeño detalle que, en las primeras décimas de segundo, contribuyó aún más a multiplicar mi confusión. Uno de los infantes, por orden del Optio, había tomado entre sus manos la vasija encerrada en la malla de cuerdas y se disponía a arrojar parte del agua de la misma sobre las llamas de la hoguera. Y así lo hizo. Pero, en el instante en que vertía el líquido sobre la fogata, el primer tirón del terreno le desequilibró y el chorro de agua fue a estrellarse sobre el rostro de otro compañero, que permanecía sentado muy cerca del fuego. El mercenario cayó sobre la roca y también la cántara, que se quebró en pedazos. Aquella oscilación del suelo produjo la fulminante incorporación de los soldados que se hallaban sentados, quienes, aturdidos, no tuvieron tiempo ni de mirarse unos a otros. Aunque en las comprobaciones posteriores se estimó que la primera onda sísmica apenas si tuvo una duración de 16 segundos, el desplazamiento horizontal de los estratos, en forma de vaivén, llevaba una potencia suficiente como para derribar a varios de los infantes. En mi caso, lo que más me desconcertó en aquellos segundos iniciales fue el agobiante mareo que empecé a experimentar. Parecía como si una fuerza invisible estuviera agitando mi cerebro. Al notar la sacudida, las mujeres rompieron a chillar, víctimas del mismo pánico que nos inundaba a todos. Pero, súbitamente, de la misma forma que había llegado, así desapareció aquel movimiento. Longino y el suboficial, pálidos como la piel de Jesús, esperaron unos segundos. Sus miradas estaban fijas en los extremos superiores de las cruces. Pero las estipes, al cesar el temblor, habían quedado tan inmóviles como antes del sismo. Y el oficial, con muy buen criterio, se dirigió a sus hombres, gritándoles: «Abajo. Vamos, todos abajo». La patrulla, incluidos los centinelas, obedeció al momento, precipitándose por el canalillo de acceso al Gólgota. En la atropellada huida del patíbulo, algunos de los soldados olvidaron sus escudos y cascos. Cuando el oficial estaba a punto de descender hacia el camino, se detuvo y, girando sobre sus talones, regresó hasta la hoguera, apagándola a base de pisotones. En ese momento, mi corazón se astilló por el miedo. Un bramido sordo y lejano comenzó a levantarse por el este. Casi simultáneamente se dejó sentir la segunda y más vigorosa sacudida. Todo el peñasco tembló y osciló. No estoy muy seguro de si solo fue uno de estos movimientos o los dos a un mismo tiempo, y me sentí violentamente desplazado, cayendo sobre la vibrante superficie del Calvario. Es curioso, pero, al ver y sentir aquellas vibraciones de la roca, me vino a la memoria la escena de los espasmos de la carne de vaca recién sacrificada. Desde el suelo, incapaz de levantarme, distinguí cómo el centurión había caído también y cómo las cruces acusaban aquella réplica con una especie de traqueteo rapidísimo que hizo estremecer los cuerpos de los judíos. Una de las estipes situada por detrás de los crucificados, la que se hallaba ligeramente inclinada, se bamboleó como un junco agitado por el viento, desplomándose. El pánico y el sofocante mareo fueron tales que, a pesar de necesitarlo, no supe o no pude gritar ni pronunciar palabra alguna. Tumbado boca abajo y aferrado a las irregularidades de la roca, solo fui capaz de formular un pensamiento: sobrevivir. Las sucesivas convulsiones del terreno me golpeaban sin cesar, llegando, incluso, a levantarme en vilo a varios centímetros del suelo. Hoy, después de la amarga experiencia, recuerdo muy bien cómo las piedras sueltas del peñasco saltaban como pelotas de goma, se desplazaban horizontalmente como proyectiles y chocaban violentamente contra las bases de las cruces y contra mi cuerpo y el del oficial. Sumergido en un pavor incontrolable e irracional, aquellos segundos no tuvieron tiempo ni medida. Fueron, sencillamente, eternos. El trueno que parecía nacer de cada centímetro cuadrado del suelo y la violenta agitación de la naturaleza tuvieron, sin embargo, una duración relativamente corta, 47 segundos, según el instrumental del módulo. A mí, aquellos 47 segundos se me antojaron siglos. Al cabo de ese tiempo,
todo volvió a serenarse. Y un silencio de muerte cayó sobre la peña y sus alrededores. Cuando acerté a levantarme tuve que apoyarme en la vara de Moisés. Ahora era el estómago el que me daba vueltas con una angustiosa necesidad de arrojar. Un sudor frío llenó mi cuerpo casi simultáneamente. Hoy sé que buena parte de ese malestar era consecuencia del miedo. Después de recorrer esta impactante reconstrucción, es difícil no sentirse conmovido. J.J. Benítez nos ofrece más que una historia. Nos entrega una experiencia vivencial que nos obliga a mirar el sufrimiento de Jesús desde una nueva perspectiva. Una mirada sin filtros teológicos, sin dogmas, humana, directa y profundamente reveladora. ¿Crees que aquel objeto gigantesco suspendido sobre Jerusalén fue parte de un plan divino o simplemente una herramienta de observación de otros mundos? ¿Cómo interpretas tú el temblor de la tierra, el silencio repentino, los perros huyendo? Queremos leerte. Comparte tu visión en los comentarios. ¿Te ha tocado el corazón este relato? ¿Has cambiado tu forma de ver la crucifixión? No olvides suscribirte a Mi Dios Azul, porque este viaje apenas comienza. Y recuerda, a veces la verdad no se grita, se revela en silencio.